Lo he pensado muchas veces, a lo largo de muchos años. Algo tuvo que ver aquel pastorcillo en mitad de la campiña de Cuenca, algo que le impresionó de tal forma que luego, a lo largo de 6 décadas, se dice pronto, se ha negado a declarar. Lo hizo en su día ante la Guardia Civil y después a algunos les aseguró que todo era cierto, pero el terror seguía vivo. ¿Qué le pasó a Máximo Muñoz Hernáiz un día de julio de 1953 en una tranquilísima población llamada Villares del Saz? Pues quizá nunca lo lleguemos a saber, pero es uno de los grandes misterios españoles. Sin duda, una de las visitas más extraordinarias que tenemos en nuestros archivos. Es un caso clásico, pero como digo, tal miedo sufrió el testigo que después de dar su detallado informe no quiso volver a recordar la presencia de lo que él llamó tietes, que luego van a poder ver aquí mismo. Lo primero que observó a la 1 de la tarde en una zona llamada La Islilla, absoluta soledad, cuidando su rebaño, es, lo dijo así, algo parecido a un globo de los que sueltan en la feria. El niño hizo su informe adaptándolo a su forma de entender la vida y a su lenguaje. Cuenca, campiña manchega, años 50, y un niño que en aquel momento era analfabeto. Acto seguido comprobó que ese globo, que emitía un gran silbido, algo parecido a un zumbar de un panal de abejas, tomaba tierra, se posaba. Directamente salieron unas patas de la parte posterior y aquello, lo dijo así, se hincó en la tierra. Lo que no sabía Máximo es que lo más extraño estaba todavía por ocurrir. 1953, no se hablaba de platillos volantes, de ovnis y mucho menos de visitantes en aquel tiempo. El impacto fue enorme. El niño llegó a casa llorando, presa del pánico. ¿Qué había visto? Bueno, ¿qué había visto y qué había sentido? Porque de aquella tinajeta, así lo llamó, de apenas 1,5 metros de alto y con 5 patas bien hincadas en el suelo, se abrió una portezuela, aunque él no llega a ver por dónde exactamente, pero de inmediato una serie de tietes, de enanos, término propio, ¿no?, de Cuenca, esos tietes que, por su descripción, aunque él nunca había visto un asiático, parecían individuos casi ancianos, arrugados en el aspecto de la piel, con los ojos un poco estirados, y sobre todo, uno de ellos que va avanzando, apenas tiene 1,10 metros de altura, le impresiona, le hiela la sangre, porque lo que dice Máximo es que es una sonrisa, yo añadiría sardónica, esa sonrisa malévola que va avanzando hacia él. Hay otros personajes que se han quedado junto al globo de feria convertido en plomo sólido en mitad de la llanura manchega. Cuando uno de esos individuos se acerca a Máximo, extiende su mano y le propina un bofetón que prácticamente tumba al pequeño pastor de 13 años. Él no puede ni siquiera coger su vara de autodefensa. Está como viviendo un sueño, pero aquellos muchachos, aquellos tietes, aquellos visitantes pisan firmemente, con sonido incluso, con las botas casi hundiendo la tierra. Parecen robustos. Miden menos que él. Son como niños. Tienen un traje que brilla en mitad de aquella solanera. Parece de caucho. Él nunca había visto, Máximo, un traje de buceador, pero luego con fotografías lo comparó. ¿Y cómo era el color?, le dijo la Guardia Civil, de lo que viste. La tez era muy parecida a un cuadro que había en el cuartel y que tenía un paisaje amarillento, algo así como un trigo un tanto cetrino. Máximo sale corriendo y aquellos seres, en vez de perseguirle, se quedan en las inmediaciones de su quizá nave, quién sabe. Tras 2 kilómetros de carrera desenfrenada, llega a su vivienda. La madre no sabe lo que le ocurre a Máximo. Tiene un ataque de histeria. Empieza a contarle que unos tietes que han descendido de un globo han estado a punto de llevárselo. ¿Era esa la intención de estos individuos que están viendo? ¿Con esta sonrisa querían raptar a un niño? ¿Quiénes eran? ¿Por qué esa descripción de rasgos casi asiáticos? El traje, sin hendiduras, le recortaba el rostro y realmente parecían eso, buceadores tierra adentro. La Guardia Civil acudió rápidamente ante el revuelo que se estaba formando. Se hizo una denuncia pertinente y Máximo, punto por punto, el informe existe, realizó una declaración sorprendente. En mitad de los 50, en lo más profundo de esa buena tierra conquense, alguien contaba lo imposible. De inmediato, el periódico Ofensiva, que era el que se editaba en Cuenca, con el pintor Luis Roibal a la cabeza, realizó unos esquemas
sobre toda esta historia. Toda Cuenca se quedó alucinada. ¿Eran los marcianos? Así titulaba la prensa, porque no se hablaba de ovnis ni de platillos volantes, como mucho de la idea lejana desde la época de Orson Welles y su la noche del fin del mundo, o de la guerra de los mundos en la radio, de marcianos. La sorpresa vino al día siguiente, cuando, sin todavía darse la noticia, sin imprimirse el periódico, unos miembros de la Falange y un grupo de religiosos de un campamento cercano a Villares del Saz atestiguan que en la zona de la islilla unos niños asustados se han encontrado algo. Ese algo que examinan, no hay fotografías porque el periódico no utiliza la fotografía, sino que ilustra, son muchas huellecitas de unas botas rayadas muy pesadas que han recorrido todo el campo y luego 5 soportes como a fuego, pero ya ni rastro de la nave. El globo de la feria se ha marchado quizá para siempre. Aquello se fue olvidando, se ha quedado como uno de los grandes casos de la historia española. Y lo bonito es que Máximo, al que le mandamos un gran abrazo, a todos los pesados como yo, a todos los investigadores que han querido saber más de la increíble historia fuera del tiempo, única en su género, siempre, de alguna manera, nos ha dado amablemente con la puerta en las narices. No quiere recordarlo. Simplemente pensar en los tietes es reencontrarse con un miedo cerval, un miedo terrible, lo que más miedo le ha dado en su vida. Año 53, un caso único. ¿Qué querían los visitantes? ¿Vio algo más Máximo Muñoz y nunca lo ha querido contar? ¿Fue la historia de un intento de abducción, quizá el primero del que tengamos noticia en pleno corazón de España? Ellos, como siempre, se guardan su secreto.